Ser podcast. El cine español ha tenido su gran escaparate en San Sebastián y ya empiezan a llegar a los cines las películas que marcarán el otoño. Agustín Díaz Llanes estrena primero en cines y dentro de 15 días lo hará en Netflix con Un fantasma en la batalla. Es su mirada a una época de España a través de una infiltrada en ETA. Además, Jaume Claret-Mussar seduce con su ópera prima Extraño Río, un viaje de iniciación por el Danubio. Tenemos a La Roca Johnson, también el regreso de Imanol Uribe y unas cuantas series para comentar. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Agustín Díaz Llanes regresa al cine con Un fantasma en la batalla. Es un thriller clásico sobre la lucha contra el terrorismo de ETA protagonizado por Susana Baitua. ¿Qué tiene usted pensado para mí? Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA. Allí guarda sus armas y sus explosivos. Otro veterano, Imanol Uribe, estrena La sospecha de Sofía. Es un thriller de espías en medio de la Guerra Fría en el Berlín del Este. La primera vez que nuestra madre me habló de ti, no me lo podía creer. ¿Y dónde está? En Berlín. Tenemos cine español indie como Extraño Río, una bonita historia de iniciación sexual sobre la familia y ese último verano de la juventud. Mamá. Tu te'n recordes del teu primer amor? Sí. Va ser en aquest mateix viatge. De Hollywood empiezan a llegar las películas que buscan entrar en los Oscar. The Smashing Machine de Benny Safdie es una historia sobre el éxito y el fracaso, con Dwayne Johnson como una estrella de la lucha libre americana. ¿Qué piensa al principio de una pelea? Muy fácil. Si le haré daño antes de que me lo haga a mí. Y en televisión, nuevos estrenos como Monstruo, la historia de Ed Gein, la tercera entrega de la antología de Ryan Murphy sobre los asesinos más mediáticos. Eres una calamidad. Solo te querrá tu madre. Después de la resaca del Festival de San Sebastián y del Festival de Venecia, llega un mes de octubre más tranquilo en cuanto a eventos, pero no en cuanto a estrenos. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Es la época de las películas que quieren optar a los premios y tenemos varias de ellas. La primera es española, Un fantasma en la batalla, que tuvo su estreno en San Sebastián y que estará unas semanas en cines antes de recalar en Netflix. La vuelta de Agustín Díaz Llanes con un thriller sobre una infiltrada en ETA, un reportaje de Helio Castro. El año pasado, La infiltrada de Arantxa Echevarría fue una de las grandes películas del año. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Sí, el encubierto lo avala un juez. Exacto. Tú serías infiltrada. Ahora, Agustín Díaz Llanes, el director de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto o A la triste, cuenta una historia parecida. Susana Baitua, la actriz que vimos en la serie Patria, es Amaya, una guardia civil que se infiltra en la organización terrorista ETA. ¿Qué tiene usted pensado para mí? Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA. Allí guarda sus armas y sus explosivos. Es su secreto mejor guardado. Llevamos años buscándolos. Un film basado en hechos reales, pero como dice Agustín Díaz Llanes, totalmente inventado. Quitando los asesinatos, que son todo verdad, porque son ciertos, terriblemente ciertos, y además salen. Lo demás todo es verdad y todo es mentira al mismo tiempo. Por ejemplo, Susana, su personaje, pues es inventado. Nosotros intentamos hacer una película. El problema es que estaba basada en hechos tan reales que los hechos reales te podían comer. Hemos tratado de que no te comieran del todo. Pues hay una parte muy real y otra parte muy de mentira, como es el cine, ¿no? La intención de Agustín Díaz Llanes es contar una historia de cine político-policial, como algunos títulos de Costa Gabras o de Jean-Pierre Melville, que protagonizó Alain Delon. O sea, yo siempre lo pensé así, pero cuando fuimos a localizar al sur de Francia, que fuimos Paco Femenía, Belén Atienza y yo, el sur de Francia es Melville puro, esas carreteras, ese tal, esos coches, todo es Melville puro.
Claro, yo, si me preguntas los 5 mejores actores de la historia, para mí uno de ellos es Alain Delon, que es un actor que hace todo, bueno, aparte de lo guapo que era, que hace todo sin que se note, ¿no? Y tiene unos gestos, incluso fumando y tal y cual. Entonces, como buen recurso de director, que es decir, no me des el coñazo, cariño, eres Alain Delon, pues le dije, eres Alain Delon. Un fantasma en la batalla es una historia de mujeres. Por un lado, la Guardia Civil infiltrada, interpretada por Susana Baitúa. ¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no han sido las mismas que las tuyas. Una mujer que vive en silencio y soledad su peligrosa misión. Susana Baitúa. Ha habido mucha preparación previa para este personaje. Yo necesitaba entender a Maya, necesitaba entender el qué había ahí y el porqué de... Creo que es la pregunta más complicada, ¿no? Entender qué te mueve a dejar tu vida por esto, y no solo a dejarla, sino volver y estar 12 años. Por otro lado, Begoña, interpretada por Iraya Elías, la compañera de trabajo que va introduciendo poco a poco a la Guardia Civil infiltrada en el mundo de ETA. Estoy pensando en darle más responsabilidades a Maya. Te lo aseguro bien. Bye. Y en tercer lugar, Ariadna Gil, que interpreta a la número 1 de ETA. Alguien nos la está jugando. Desde hace mucho tiempo. Una Ariadna Gil que vuelve a trabajar con Agustín Díaz Llanes después de A la triste y Solo quiero caminar. Es la tercera vez que trabajo con él y es muy divertido porque te empieza a decir películas. Mírate esta, mírate, fíjate en este actor y ostras, es otra forma, ¿no? de acercarse a los personajes. Un fantasma en la batalla está producida por Belén Atienza y Juan Antonio Bayona para Netflix. Es un thriller cargado de tensión sobre una época negra de la historia de España, los años en los que ETA mataba y sembraba el terror en todo el país. Esta misma tarde en Bilbao una nueva manifestación ha convocado a miles de ciudadanos en señal de rechazo a la barbarie de ETA. Una historia más de las muchas, como dice Andrés Gertrudis, otro de los actores de la película, que el cine debe contar para explicar y para que no se olvide esa siniestra parte de nuestra historia. Creo que debemos contar historias y que debemos hacernos preguntas y que habrá historias que nos las sintamos más cercanas a lo que pensamos y a cómo recordamos esa época y otras que no y que nos abran a intentar entender, ¿no? O sea, creo que al final contar historias es acercarnos los unos a los otros y poder resolver conflictos y heridas. Un film que llega ahora a los cines y que luego, a partir del 17 de octubre, se podrá ver en la plataforma Netflix. Su título, recuerden, Un fantasma en la batalla. Decía Agustín Díaz Llanes que debe haber más películas sobre ETA porque eso ayudará a mantener la memoria de nuestra historia reciente. Y precisamente un director que siempre ha retratado el terrorismo en nuestro país es Imanol Uribe. Ahora estrena un thriller sobre espías. Es la adaptación de una novela de Paloma Sánchez Garnica, La sospecha de Sofía, que nos cuenta Joel Peña. Imanol Uribe piensa que el cine de época debe tener credibilidad y, ante todo, nacer de una historia que apasione al director o directora que se enfrenta al proyecto. A mí me gusta, ya voy muy contento y con expectativas optimistas. A veces no me han gustado algunas cosas de las que he hecho y tienes otra percepción, ¿no? A principios de los 90, el director ya retrató con El rey pasmado un absurdo Madrid del siglo XVII. ¿Quién te dijo esas cosas? Un pajarito, señor. Y en 2002 fotografió la Guerra Civil Española con El viaje de Carol. Va a terminar pronto la guerra, abuelo. Seguro. Su nueva película, La sospecha de Sofía, es una adaptación de la novela homónima de Paloma Sánchez Garnica. En esta ocasión, y por encargo, se traslada a la Guerra Fría a través de un intrigante retrato de la España, Francia y la Alemania de aquella época. Está a salvo. No le va a pasar nada. ¿Cómo lo sabes? Confía en mí. La adaptación se ha centrado en los servicios de espionaje de la KGB, un género, el cine de espías, que Uribe siempre había querido llevar a la gran pantalla. Siempre he sido fan de la literatura de espías, el Le Carré, por ejemplo, el cine de espías, siempre
me ha fascinado y eso que tenía, siempre tienes, ¿no? Algún día me gustaría hacer una película de piratas, otra de no sé qué, otra... Y la de espías, entonces me faltaba una de espías. La película sigue la pista de Daniel, un reconocido abogado y padre de familia español que al enterarse por una misteriosa carta que es adoptado, decide viajar a un Berlín convulso en busca de su madre. Daniel, ¿lo me cuentas ahora mismo qué está pasando? Llama a la policía. Allí conocerá a Klaus, su hermano gemelo, quien, extorsionado por los líderes de la Alemania Oriental, le tenderá una trampa para suplantar su identidad. Tendrás unos meses para espiar cada detalle de la vida de Daniel. Y cumplir con un plan secreto, que los servicios de espionaje de la Unión Soviética puedan establecer un centro operativo en la España franquista. El bufete será la tapadera de toda la operación Gemini. Habrá que hacer muchos cambios, despedir al menos a 3 abogados y a todos los pasantes para introducir a nuestros enlaces. El actor Alex González ha sido el encargado de interpretar a estos 2 hermanos. Al principio pensaba que haría 2 personajes muy diferentes, luego me di cuenta que realmente no, porque Klaus tiene que hacerse pasar por Daniel y que Sofía no lo note. Y bueno, pues preparé como sus centros ideológicos de cada uno, las circunstancias, las necesidades y coger práctica en poder entrar y salir con facilidad, porque el rodaje no es cronológico y por la mañana haces uno, luego otro. Klaus se traslada a España con el apoyo de la Stasi y comienza a vivir con la esposa y las hijas de su hermano bajo su falsa identidad. Aura Garrido es Sofía. De repente su marido se va de viaje y cuando vuelve es maravilloso. Y todo lo que ella le pedía siempre, ¿no? Que es que la mire, que la escuche, que no la pase por alto, que la trate como un ser humano. De repente empieza a suceder. Entonces era ese conflicto, ¿no? Como tan difícil de, por un lado, sé que ha pasado algo y necesito averiguar qué es lo que ha pasado. Y por otro lado, realmente quiero averiguar qué es lo que ha pasado, porque quizás soy más feliz ahora. La actriz tiene claro que su personaje es un reflejo de tantas mujeres de la época y también de la actualidad. Y bueno, para mí era muy importante como entender también cómo se traducía eso a nivel experiencial, ¿no? Porque muchas veces cuando lees bibliografía o cuando intentas entender una época, pues lees mucho sobre los actos históricos o sobre las cosas un poco despersonalizadas, y una parte muy bonita del trabajo de actriz es entender cómo todo eso se traduce en la vivencia de las personas. La película explora los prejuicios europeos con España y al contrario. Y España sobre los comunistas también, ¿no? Digamos que eran 2 dictaduras de signo contrario y cada uno estaba en un lado, ¿no? Uribe también destaca el papel del Departamento de Fotografía y de Arte para dotar de credibilidad a la adaptación cinematográfica. Creo que recrear Berlín Oriental, Berlín Occidental, París, sin salir de España, tenía su complejidad, ¿no? De repente tienes el muro de Berlín construido en Cuatro Vientos, ¿no? En la base de Cuatro Vientos. Y bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Una película, La sospecha de Sofía, que mezcla intriga, amor y mentiras en un nuevo retrato histórico, en ocasiones algo confuso, que Uribe ya suma a su extensa filmografía. Un estreno español más que ha pasado por Venecia y San Sebastián y que es una de las óperas primas del año es Extraño Río, el debut de Jaume Claret Mouchard, una historia de descubrimiento sexual en medio de unas vacaciones por el Danubio.
Jaume Claret Mussar tiene algo de niño prodigio, y es que con solo 27 años se marchó a la escuela Elías Querejeta. En esa época, separado de su familia, empezó a rondar la idea para este largometraje que hoy estrena, inspirado en algunas de sus vivencias y en sus vacaciones por el centro de Europa. Yo tenía en ese momento 19 años, estaba en San Sebastián y recuerdo como un momento de crisis, de decir, como que he hecho de menos a mi familia un poco, ¿no? Entonces empecé a ver las fotografías de todos esos viajes y claramente la única forma que tenía de narrarlo era desde pues, el punto de vista de alguien que fuera cercano a mi edad en ese momento, ¿no? Pero es verdad que también tenía muy claro que no quería hacer una película de un solo punto de vista únicamente, ¿no? Sino que en algún momento pudiera ese punto de vista fluir hacia otros personajes y romper un poco con la idea del coming of age también. Esa es la idea detrás de Extraño Río, un estimulante debut que ha pasado por Venecia y San Sebastián y que bajo una aparente ligereza esconde reflexiones y sentimientos hermosos y profundos. Podríamos decir que es un relato de iniciación y despertar adolescente, que es la historia de una familia que todavía pasa las vacaciones junta, que es una película sobre el Danubio. En realidad es todo eso, pero también mucho más, ya que es una historia de descubrimiento, de dudas y de verano. Sí, me interesaba mucho como el hecho de ser dos chicos que de alguna forma de edad se parecen casi, ¿no? Pero hay uno que empieza como a despuntar y a separarse del otro, ¿no? Y como en el otro es una tragedia, ¿no? Entonces, de alguna forma, Biel, en ese caso el hermano, es siempre el espejo de Didac y nosotros creo que conocemos a Didac a través de la mirada de Biel, ¿no? También. Entonces había algo ahí de explorar eso, que fuera una de las líneas. Alejándose del melodrama, el cineasta evoca su propia historia. Él también, como el protagonista, tenía una madre actriz y un padre arquitecto y pasaba las vacaciones por el Danubio en bicicleta. El Danubio, o los ríos o el Danubio me obsesiona desde hace muchos años. Yo hacía viajes en bicicleta con mi familia por diferentes ríos de Europa. Entonces, cuando empecé a escribir esta película, pensé en el Danubio, porque era como misterioso, entonces empecé a escribirla. De modo que la cámara sigue a un joven interpretado por el también debutante Jean Monter, una revelación con cuya mirada profunda va descubriendo, percibiendo a su entorno, a su hermano y a sus padres, Nausicaa Bonin y Jordi Oriol. Sí que hay algo de como de los padres, por ejemplo, también de confiar en dejar ir al hijo, ¿no? De dejar que experimente algo, pero también en ellos en qué momento están de la relación. Mónica, ¿no? ¿En qué momento está? Si lo que vemos es también real o es imaginado, ¿no? Como muchas cosas ahí que sí, me gusta la ambigüedad. Entonces la ambigüedad permite como muchas lecturas también por cada espectador, en el cual entonces el espectador entra, cada uno pone de sus experiencias, ¿no? Y también creo que es una película sobre la educación sentimental de unos padres a unos hijos, pero también de unos hijos a unos padres, ¿no? Entonces también había algo ahí de decir, ostras, ¿qué pueden aprender los padres de los hijos? Hay influencias de Visconti en esa elección del propio Tacho, de Maurice Pialat, al que homenajean un bello plano en la popa de un barco, pero también de Renoir, de Vigo. Sí que no desde la idea del realismo mágico, sino desde el realismo poético, ¿no? Digamos, del realismo poético de los años 30, 40, francés, de Jean Epstein, Jean Vigo. Me interesaba como la idea de la proyección de un adolescente siempre, muchas veces en ese momento es idílica, ¿no? Es imaginada. Entonces, hacer de esa imaginación algo real, ¿no? Y ahí es donde me podía como meter desde lo poético, que me parece más arraigado también a la realidad, pero que digamos que forma parte de lo que es el cine, ¿no? Parte de la poesía y la belleza de la película viene dada de cómo el director filma el agua del río, el Danubio, un río que conoce bien y que ya filmó en uno de sus cortometrajes. És mentira. No està tan res. De qui tinc idea, això? Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens vam escapar. Y no las torno a veure. El río como metáfora de lo misterioso, del camino a la vida, que nos lleva por corrientes y por sorpresas y que nos hace preguntarnos dónde estamos, dónde estuvimos y hacia dónde vamos. Y hemos dejado para el final el estreno internacional, una película que también busca su hueco en los Oscar. Es The Smashing Machine, largometraje en solitario de Benis Safdie, que ganó el premio a Mejor Dirección en Venecia. Un biopic donde Dwayne Johnson interpreta a una figura de la lucha libre americana.
Los hermanos Safdie han sido los enfants terribles del cine neoyorquino de los últimos años. Herederos de la tradición de los thrillers de los años 70, Josh y Benny Safdie han firmado títulos como Good Time y Diamantes en Bruto, películas protagonizadas por Robert Pattinson y Adam Sandler. ¿Y si echamos un vistazo a los diamantes? Vale. A ver, ¿tienes novia? Sí. ¿Por qué no le haces un regalito? Esta temporada toman caminos separados con películas en solitario. El primero estrenará en unos meses Marty Supreme, la historia de un jugador de ping-pong con Timothée Chalamet, y el segundo presentó en Venecia The Smashing Machine, también un drama ambientado en el mundo del deporte que protagonizan Dwayne Johnson. ¿Ha oído hablar de la Ultimate Fighting Championship, la UFC? ¿Es eso tan sangriento que quieren prohibir? La Roca ofrece una de las mejores interpretaciones de su carrera en esta historia basada en la vida personal y profesional de Mark Kerr, el hombre que cambió y popularizó la lucha libre a finales de los 90. ¿De qué conoce a Mark Kerr? Nos conocemos hace mucho. Es un buen amigo. Vamos, cielo. ¿Demasiado? No. ¿Demasiado? Nunca. No. Por favor, den la bienvenida en su debut a Mark Kerr. Con prótesis, pelo, maquillaje y más músculos incluso, el actor encarna a este hombre que fue pionero en un momento en el que las artes marciales mixtas no eran tan seguidas ni tenían tanta cobertura televisiva en Estados Unidos, mientras él era una estrella en Japón o Brasil, donde competía ante más de 50.000 espectadores. A Benny Safdie, sin embargo, no le interesa tanto el deportista imbatible en el ring como el hombre detrás de todo ese espectáculo. ¿Por qué los años 90 y por qué las artes marciales mixtas? Pues porque pienso que en ese periodo había algo tan experimental en lo que estaban haciendo, había todas estas formas diferentes de artes marciales compitiendo entre sí y era un deporte único, pero también era una comunidad muy unida. Todos se conocían y todos se querían, había una cercanía entre ellos y esa contradicción del mundo de la lucha. Ese amor entre los deportistas me parecía algo realmente hermoso para explorar. The Smashing Machine es así una película que nada contracorriente, ni es una cinta vertiginosa llena de adrenalina como nos tenían acostumbrados los Safdie, ni una cinta deportiva que tira de melodrama y picos dramáticos. En la vida había visto a nadie mejor. Cuando peleas, odias al rival. No, en absoluto. Es un relato profundamente humano y romántico del luchador más temido en esa época, un hombre austero, bondadoso y gentil, que no era capaz ni de montarse en una atracción de feria. La película no trata sobre la lucha, es una historia de amor, la de él con su novia, con el amor que sentía por lo que hacía y por cumplir sus sueños y cómo intentó superar todos los desafíos. Es la contradicción entre un hombre que alguna vez fue el mejor luchador del planeta, pero también el más amable y tierno. Encarnaba una empatía radical y miraba al mundo desde una curiosidad infantil. La película recrea los combates, las salidas al ring entre la multitud, los entrenamientos, la preparación mental de la máquina, pero sobre todo es un drama intimista que narra los episodios personales del luchador. ¿Qué piensa al principio de una pelea? Muy fácil. Si le haré daño antes de que me lo haga a mí. Mark Kerr estuvo a punto de morir de sobredosis por su adicción a los opiáceos. Para calmar los dolores, ingresó en una clínica de rehabilitación y se recuperó, pero deportivamente ya no volvió a ser el mismo. ¿No tiene algún calmante más fuerte? ¿Ibuprofeno? Sí, eso es. Ya. También toda su historia está atravesada por la relación tóxica que mantuvo con Dan Staples, a la que interpreta como una choni un tanto forzada la actriz Emily Blunt. Vamos, grandullón, te quiero. El director logra no caer en muchos de los recursos habituales de estas hagiografías y ofrece una película contenida que, gracias a las elipsis, no se recrea en los pasajes más oscuros. La vida de Mark cambió nuestras vidas, también la mía. Con la película descubrimos que no se trata de las victorias y las derrotas, sino de la presión por ganar y la presión por cumplir y lo que pasa cuando no lo haces. Pero también es una película sobre lo que pasa cuando ganar se convierte en el enemigo. Y todos podemos identificarnos con esa presión. Benny Safdie muestra un tipo sencillo y bonachón con el que reivindica la nobleza en el deporte, un tipo que se llevaba bien con todos sus compañeros, que se alegraba de la victoria de uno de sus mentores y que en cuanto se bajaba del ring se convertía en otro tipo de hombre. Kerr ha resurgido de sus cenizas. Veamos si puede imponerse a Mark Coleman.
¿Han hablado de lo que supone enfrentarse a un amigo por una suma tan grande? A su vez, el autor compone un estudio de la masculinidad en esa época, en cómo toda esa violencia se gestionaba de puertas para adentro. Emily Blunt. It's a really fantastic backdrop for a story of specifically male vulnerability. Creo que es un telón de fondo fantástico para una historia de vulnerabilidad específicamente masculina. Fue esa era del machismo de los 90, la invencibilidad del hombre, su destreza, y lo ves amplificado en este campo de las artes marciales mixtas. Benny Safdie estaba muy interesado en cómo podemos empatizar con alguien que parece tan invencible, pero que es tierno por dentro, que lucha y que también sufre. Ese es el arco del personaje en este drama convencional, rodado en 16 milímetros y con música de Bruce Springsteen o Sinatra. No arriesga a Safdie ni en fondo ni en forma al contar esta historia de superación y redención, tantas veces vista, pero sí es de agradecer su planteamiento. The Smashing Machine no es un relato trágico de caída a los infiernos, ni una celebración épica del deportista. Es la historia del hombre común que había detrás del luchador. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y estrenamos mes de octubre con muchos estrenos en televisión. La primera serie que recomendamos llega casi 40 años después de su rodaje. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, sí, es un caso insólito, el de El Camorrista, la serie de Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso, que nunca se estrenó por presiones relacionadas con el crimen organizado. La serie retrata el ascenso meteórico y la posterior caída de Raffaele Cutoro, el temido líder de una organización criminal que rivalizó con la Cosa Nostra. Es un retrato sin concesiones del poder mafioso en la Italia de los 70, explorando los vínculos entre crimen y política, y ya está disponible en AMC+. Della vecchia camorra che nega, uno sfascio dentro e fuori dal carcere, tutte sbandate. Ryan Murphy sigue explorando la mente de los asesinos más mediáticos. Después de sus temporadas sobre Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, ahora llega la historia de Ed Gein, el asesino que inspiró iconos del terror como Psicosis o La Matanza de Texas. Un hombre con una imagen amable y solitaria, obsesionado con su madre en la América rural de los 50, que marcó un punto de inflexión en el imaginario criminal estadounidense. Charlie Hunnam interpreta a este psicópata en esta serie de Netflix. Eres una calamidad. Solo te querrá tu madre. Y para desengrasar, también en Netflix podemos ver la nueva comedia protagonizada por Luis Zaera, en la que interpreta a un veterinario rural al que la crisis de la ganadería le obliga a reinventarse como empleado de una tienda de animales de su sobrina, encarnada por Lucía Caballero. Animal se llama esta serie, producida por los creadores de Entrevías, que combina humor costumbrista, choque cultural y bellos paisajes gallegos. Poco a poco. Es que es tan poco a poco que yo no creo que esto esté hecho para mí. Pero ¿cómo que no? Que yo confío en ti, Antón, que si tú te esfuerzas vas a estar a la altura de este sitio, de verdad. Céntrate en tu vocación, en curar a los animalitos, en que sus papis pues se vayan contentos aquí. ¿Los papis de quién? Pues de los animalitos. Mi madre. A ver, no los parieron, pero el vínculo es prácticamente igual. Terminamos el cine en la SER celebrando el Día del Cine Español con Tasio. Es la película de Moncho Armendáriz que este año se va a proyectar en muchas ciudades de todo el mundo. Gracias, Julia García, José Manuel Romero y Joel Peña. Volvemos la semana que viene. Adiós. ¿Y qué queréis que os haga? Corren malos tiempos, ya sabéis. Eso sí, todos los días a la iglesia. Parece que se comen los santos. Y luego a la hora de la verdad te quita los 4 reales que necesitas para poner un bocado en la mesa. Cago en mi vida. Tengo los riñones molidos. Ahora que de mí no se ríe más ni Cristo. De aquí para adelante no pego pica jornal para nadie. ¿Y en qué piensas trabajar? El cine en la SER
con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.